Cuentos de silencios para mujeres que quisieron gritar. Escrito por Andrea Flores. Proyecto ganador de la convocatoria Impulso 2022 del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena. Huellas del tiempo. Amanda conoció a Luis por casualidad. Una amiga los presentó. Ambos eran solteros, ella de 28, él de 24, y su amiga tenía un tiempo de conocerlo. Ella no tenía ningún interés en iniciar una relación y salir con alguien, pero no le pareció mala idea en plan de amigos. Algo que le pareció muy curioso fue que, irónicamente, al final de la cita, Luis le pidió exclusividad. A ella en ese momento le pareció algo un poco raro, pero accedió no muy en serio. Al fin y al cabo, la pasó bien, y si no le gustaba, en cualquier momento podían terminar. Cuando su amiga le preguntó cómo les había ido en la cita, y le comentó que para Luis era una relación formal, recuerda que ella le advirtió que no se apresuraran, pero Amanda no le hizo mucho caso a ese consejo, no se imaginó que fuera algo que duraría. Luis y Amanda comenzaron a verse muy seguido. Él siempre alardeaba de que tenía dinero, de que ayudaba mucho a su familia, de que trabajaba en la industria musical y de que le iba muy bien. Su sueño era irse del país, y según él, estaba a punto de lograrlo. Una cosa que Amanda recuerda mucho es que con Luis salía bastante. En ese momento, Amanda vivía en casa de sus abuelos, y lo que más quería era salir de su casa, ya que sus abuelos eran muy estrictos. Con Luis los planes nunca faltaban. En poco tiempo se hizo amigo de sus amigos y sobre todo de sus amigas. Hacían planes semanalmente para salir y eso cubría su necesidad de escapar de casa. Algo que Amanda no notó en ese momento es que, a pesar de lo mucho que Luis alardeaba de lo bien que le iba en la vida, ella siempre era la que terminaba pagando todo en las salidas, las bebidas, las comidas, y más de una vez incluso le dio dinero para transportarse. Él siempre tenía un buen pretexto, que no le habían pagado o que le había tocado mandarle dinero a su tía. La gran manera de excusar todo fue una buena historia sobre un embargo. Aparentemente, Luis tenía una gran vida en una parte rica de la ciudad, pero por culpa de una mala inversión le quitaron todo y tuvo que irse a vivir con su tía. Cuando llevaban más o menos un mes saliendo, Amanda, en su desesperación por salir de casa de sus abuelos, aprovechó la oportunidad de irse a vivir a otro lugar. Pero como los gastos de una casa siempre son grandes, Luis la animó diciéndole que él la iba a ayudar. Y de hecho, lo hacía. Cualquier trabajo pesado que apareciera, él siempre estaba para colaborar. Como Luis también vivía en casa de una tía, era la oportunidad perfecta para que ambos recuperaran su independencia. Así que, con apenas un mes de conocerse, Amanda y Luis se mudaron a vivir juntos. Al principio todo fue color de rosa. El arreglo de vivir juntos no era una decisión romántica, sino práctica. Algo que podía beneficiarlos a ambos en su independencia y economía. No hablaron nunca de planes a futuro, pero Luis insistía en presentarla ante sus conocidos y amigos como su esposa. Los gastos de la casa no se repartían, porque, con la justificación del nuevo domicilio, Luis había perdido algunos trabajos y estaba pasando por una mala racha. Lo poco que ganaba alcanzaba apenas para una salida a bailar o a comer. En los oficios, Amanda era bastante perfeccionista y Luis tomó esto como una invitación a dejar que ella se encargara de todo en el hogar. En poco tiempo, más o menos al mes de estar viviendo juntos, algunas cosas se hicieron evidentes para Amanda, aunque por supuesto se negaba a aceptar que fueran un gran problema. Aparte de la poca colaboración económica, Amanda se dio cuenta de que su pareja mentía demasiado. Sobre cualquier cosa importante le decía cosas distintas a las que ocurrían, además de ocultar otras. Esto evocaba sentimientos de confusión. Hay que tener en cuenta que mentir es una herramienta para mantener el control, característica propia de una persona manipuladora. Amanda tampoco encontraba un gran apoyo emocional, ya que el pobre Luis, al sentirse frustrado ante la falta de dinero, se encerraba, sin querer ver o hablar con nadie. Estas conductas poco a poco se fueron intensificando. Cuando se enojaba o estaban discutiendo, él comenzaba a lastimarse o se encerraba en la habitación a golpearse. Se puede interpretar como una acción manipuladora también. Ella llegó a sentirse culpable por las cosas que sucedían. Se puede decir que no comprendía lo que pasaba. Una de las preocupaciones que Amanda compartió con su pareja
fue que se sentía muy vulnerable, ya que su pareja anterior la había golpeado y quería saber defenderse ante este tipo de situaciones. Luis era una persona muy fuerte y hábil, así que le dijo que le podía dar clases de defensa personal. Pero cada vez que entraban en esas prácticas, Amanda terminaba golpeada y lastimada en el suelo y sin escapatoria. Luis insistía en que esa era la única manera de aprender. Amanda comenzó a notar, pasados unos 3 meses, que era muy difícil hablar con Luis. Nunca tomaba bien las críticas y cuando ella le hacía alguna observación, él respondía de manera agresiva y optaba por decir que era mejor entonces no hacer nada y listo. Si lavaba mal un plato y ella se lo decía, él no lavaba más los platos. Si ayudaba a barrer y le faltaba una parte y ella se lo comentaba, a manera de sugerencia, él optaba por no volver a ayudar con el aseo. Al fin y al cabo, ella solo servía para criticar, y él tenía demasiadas preocupaciones encima como para estar agregando más. Cuando tenían una discusión fuerte, Luis terminaba apartándose por días enteros, sin querer comer delante de ella, y amenazando con suicidarse. Cuando comenzó a golpear las paredes y a hacerse daño, Amanda lo agarraba y él la tiraba a un lado golpeándola también. En esos momentos, él le decía que tenía un demonio adentro y que lo mejor era que se alejara. Ella, enceguecida, trataba de acercarse para que él supiera que no estaba solo, que podían superarlo juntos. Él nunca pidió disculpas por eso. La hacía sentir que era su culpa por acercarse y provocarlo. Las mayores mentiras llegaron unos 5 meses después, cuando Luis le mostraba un video en su celular y casualmente llegó un mensaje bastante explícito de otra mujer con la que aparentemente había algún tipo de romance desde hace algún tiempo. Cuando Amanda lo confrontó, Luis negó todo diciendo que era la mujer la que lo buscaba a él, pero borrando de inmediato todo rastro de la conversación. Como Amanda no quedó contenta con esta explicación y siguió preguntando, Luis se puso cada vez más agresivo. Esa fue la primera vez que Luis la golpeó. Por supuesto, fue culpa de Amanda por estar metiéndose en sus asuntos. Después de ese incidente, Amanda perdió la confianza. Luis siempre tenía una buena respuesta para todo, y lastimosamente, sus excusas eran para Amanda el alimento de la esperanza de que tal vez no todo era tan malo, de que tal vez él solo era un chico con problemas que trataba de mejorar, de que nadie es perfecto y de que todos pasamos por malos momentos y solo necesitamos una oportunidad para sacar lo bueno que está dentro de nosotros. La tía de Luis le enviaba dinero ocasionalmente, pero Amanda no lo supo sino hasta mucho después. Al principio, llegaba con ropa nueva o celular nuevo, que siempre eran un regalo de un familiar o un amigo. Pero nunca había dinero para la casa. Las historias que contaba nunca tenían mucho sentido, pero, aún así, Amanda las terminaba creyendo. Una de esas grandes historias fue la de la leucemia. Sí, cáncer en la sangre. Uno pensaría que es inconcebible que alguien juegue con ese tipo de cosas, pero él lo hizo. Al inicio de la relación, le dijo a Amanda que estaba bajo un tratamiento de quimioterapia, pero que lo había suspendido cuando lo embargaron. Amanda estuvo muy preocupada por eso por mucho tiempo, pero poco a poco fue un tema que no se volvió a tocar. Cuando finalmente Amanda se dio cuenta de que no había un ápice de verdad en esa historia, tampoco lo confrontó. No valía la pena. La vida en casa era muy tranquila. Ella trabajaba, él se quedaba en casa buscando trabajo. Tenían planes de viajar, de mudarse, de miles de negocios que a él se le ocurrían, pero todo se quedaba en planes siempre. De una manera u otra, Luis siempre encontraba la forma de desanimarse de lo que estaba haciendo. Ponía su atención completa por semanas en una sola idea para las que era el Donald Trump de los negocios. Hacía diagramas, videos, planes, publicidad y hasta le comentaba a todo el que lo quisiera escuchar que esa era la nueva profesión de su vida. Pero siempre terminaba en lo mismo, en nada. En los 3 años que duró la relación, Luis fue community manager, de nadie, publicista, de sí mismo, fotógrafo, sin cámara, youtuber, profesor de artes,
músico, actor, albañil, estampador, dibujante, cocinero y hasta crítico de libros que nunca había leído, entre muchas otras, todas las anteriores sin salir de casa. Amanda, a pesar de todo, no perdía la fe en él. Ella estaba convencida de que si Luis era capaz de mantener el entusiasmo en sus proyectos por más de un par de semanas y le metía más energía a hacer que a alardear, sería un hombre capaz de muchas cosas, algo que nunca llegó a ver. En esos 3 años, Amanda recuerda que Luis trabajó unas 3 veces. Los trabajos eran muy esporádicos y duraban poco. Por lo general, lo echaban o los dejaba en un arranque de ira. El computador en el que trabajaba era de ella, y los computadores que tuvo siempre los terminaba estrellando contra alguna pared. El último no se dañó porque lo estrelló contra ella. Poco a poco dejaron de salir. Ya no había dinero o no habían ánimos. Cuando llegaba algo de solvencia, de parte de Amanda, él se negaba a salir por orgullo, o sucedía que justo al momento de hacerlo, una pelea absurda estallaba y la salida se cancelaba. Ella dejó de decirle muchas cosas para evitar cualquier discusión, pero a veces era inevitable, como cuando le encontraba conversaciones con otras mujeres o facturas de cosas nuevas que había dicho que eran un regalo, recibos de giros que le enviaba la tía o simplemente porque no había cumplido con algún deber en la casa. Al principio, él se encerraba y estrellaba cosas. Luego, comenzó a encerrarla a ella. Desconectaba el internet, le escondía el celular, la dejaba en el patio o en el baño encerrada. Al final, eso no le era suficiente. Cuando Amanda comenzó a encerrarse para huir de él la perseguía por la casa para hacerle daño. En ese camino, dañó muchas puertas y ya no había un lugar seguro en su hogar, el hogar que ella mantenía y pagaba. Una vez, Amanda le encontró una conversación con una mujer que ambos conocían, una chica que vieron un par de veces, novia de un amigo en común. Cuando Amanda leyó esta plática, notó que ellos llevaban un tiempo hablando y coqueteando mutuamente. Al momento de hablar con él, Luis, por supuesto, negó todo, pero principalmente se sintió muy ofendido por esta violación a su privacidad. En un segundo, ya no se estaba discutiendo la infidelidad y pasó a ser una pelea sobre la violación completa de su intimidad y de sus límites. La consecuencia fue un ojo morado, una nariz ensangrentada y una blusa rota. Amanda no salió de casa por una semana. Amanda estaba sola. Era imposible decirles a sus abuelos lo que estaba pasando. Ellos la regañarían por haber metido a ese hombre en la casa en el afán de independencia. Sus amigas no entenderían por qué lo perdonaba y por qué seguía con él. Y es que ellas no lo conocían lo suficiente. Ellas no sabían el maravilloso hombre que se escondía debajo y muy profundo de ese fanfarrón desempleado que la golpeaba. Al final, ella estaba segura de que él solo necesitaba un poco de paciencia. Criado por su tía, siempre le hizo falta el amor de sus padres. Le tocó abrirse paso por el mundo solo, batallando con el rechazo y la incomprensión. Ella era el ángel que Luis necesitaba para retomar el buen camino. No era justo que ella se rindiera como todos los demás que habían pasado por su vida. Por otro lado, después de todo el tiempo que había pasado con él, sería como echar todo ese tiempo a la basura. Luis siempre se llevó bien con todos los amigos de Amanda. Era como un camaleón. Si era un amigo gamer, él era el más gamer. Si era un amigo chef, él era un experto en cocina. A las amigas les coqueteaba de manera discreta, no a todas. Él sabía con cuáles podía tener chance. Ella sentía algo de culpa en algunas ocasiones por el hecho de que sus amigos les cayera tan bien, sin conocerlos realmente. Pero tiempo después de que terminaron, se enteró de que, en realidad, a sus amigas y amigos, Luis no les caía tan bien. Su carácter sobrado en cualquier ámbito lo hacía quedar como una persona falsa. Nadie le dijo nada a Amanda por vergüenza. Una de las razones por las que Amanda no perdía la esperanza era que Luis
a pesar de no pedir disculpas o querer hablar de temas incómodos, manifestaba querer un cambio en su vida. De hecho, una vez aceptó ir a un psicólogo para tratar temas que tal vez no fuese capaz de tratar con su pareja. Eso era bueno. Amanda sabía que ella no era una experta en traumas, pero un profesional sería capaz de lograr lo que ella no. Luis asistió a 2 citas nada más, aunque después ella se dio cuenta de que en realidad nunca Luis fue a ninguna de esas citas. Cuando Amanda lloraba, él se enojaba y se iba. Él decía que su actitud era por la impotencia de no poder hacer nada, y ella le creía. Cuando Amanda se enfermaba, él se enfermaba peor. Cuando Amanda tenía un problema, siempre era opacado por uno más grande de parte de Luis. Al final, lo que pasara con ella no importaba. Terminaba siempre ocupándose de lo que pasara con él, porque eso era más grave. Ella era lo suficientemente fuerte para enfrentarlo todo. Él no. Luis no tenía amigos realmente, solo conocidos, contactos basados en la vida falsa que decía tener. Por supuesto, ante ellos era un hombre exitoso, enérgico e inteligente. Pero, por supuesto, nunca ninguno de ellos lo conoció más allá de lo que él decía. Una vez, en medio de una de esas conversaciones incómodas que son necesarias, pero que él se negaba a tener, llegaron a la conclusión, o más bien Amanda llegó a la conclusión, de que toda esa fantasía creada por Luis para las personas a su alrededor, familia, amigos, ella misma, no eran más que un reflejo de sus deseos frustrados. Así que la tarea de ambos, trazada por ella, era trabajar por esos sueños para convertirlos en realidad, no simplemente hablar de ellos. Ella de verdad creía en él. Hubo muchas ocasiones en las que, en medio de peleas y discusiones, Luis decía que se iba a ir de la casa. Cuando eso pasaba, Amanda le rogaba que se quedara. Amanda sabía que él no tenía dónde ir, pero lo más aterrador era perderlo, perder su cariño, su calor, su compañía, su soporte, perder todo el tiempo invertido en una esperanza vacía. Le daba miedo fracasar otra vez. Y es que nos convencemos de que es mejor cuando estás en una relación que va muy mal, pero por la que sabes que estás luchando, que aceptar que otra vez fracasaste, que otra vez estás sola, que otra vez te equivocaste. Una vez, Luis la ahorcó tan fuerte y por tanto tiempo que Amanda realmente creyó que iba a morir en ese momento. Otra vez, la mordió hasta sacarle sangre. En esa ocasión, fue la única vez que Amanda gritó por ayuda. Gritó muy fuerte. Pero cuando los vecinos llegaron, ella sintió mucha vergüenza para aceptar lo que pasaba. Amanda nunca le dijo a nadie lo que le ocurría. Ella sabía que es más fácil perdonar lo que nos hacen que lo que hacen a las personas que nos importan. Entre todo lo que había pasado en esa relación, lo que más le dolió a Amanda fueron las mentiras. De 10 palabras que salían de la boca de Luis, 9 eran invenciones, tan estúpidas y sin sentido que ella se sentía insultada. Es decir, le había perdonado todo lo que había hecho. ¿Cuál era la necesidad de seguir mintiendo? El hastío y la desesperanza llegaron poco a poco. Tardó mucho, pero finalmente se dio de ambas partes. Ya no hablaban, ya no salían, cada uno buscaba una excusa para no estar cerca del otro. Pero Luis no se iba y Amanda tampoco lo dejaba ir. La gota que rebasó la copa fue en el momento en el que Amanda descubrió que, mientras había salido a trabajar, Luis había metido a alguien a su casa, cosa que él negó, como siempre hacía. De todos los golpes que recibió, el más duro fue en el orgullo. No podía soportar que en medio de todo lo que había hecho y que había luchado, Luis fuese capaz de engañarla con alguien en su propia casa, casa en la que él no aportaba más que tristeza y dolor. Amanda le pidió que se fuera y Luis aceptó.
sin que se le moviera un pelo. A él no le importaba a ella, le importaba perder un lugar donde vivir. Él le dijo que no había problema, pero que necesitaba primero un trabajo y un lugar donde mudarse. En ese momento, Amanda no notó la gran ironía del asunto. Pasados 2 meses, Luis nada que se iba. No estaban juntos, pero seguía sin irse de la casa. Amanda le insistía constantemente en que debía irse rápido, pero él siempre le respondía que no había conseguido trabajo aún. En ese tiempo, era como si Amanda no existiera. Luis no le hablaba, pero comía, ensuciaba y ocupaba espacio. A veces no llegaba a dormir y no avisaba. Muchas de esas veces se quedaba a dormir en casa de los abuelos de Amanda, quienes no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Amanda comenzó a tener crisis depresivas. Lloraba todo el tiempo, se le dificultaba trabajar y aún así tenía que seguir cargando con el peso de la presencia fantasmal de Luis y de los gastos de la casa, por supuesto. Amanda temía ser más agresiva en su solicitud por obvias razones y tampoco tenía a quien acudir por ayuda, ya que nadie estaba enterado de lo que pasaba. Cuando Amanda tuvo que ser hospitalizada por una crisis severa de gastritis por la ansiedad, supo que necesitaba ayuda. Esa fue la gota que derramó la copa. Así que llamó a la tía de Luis, le contó la situación y le pidió que por favor lo sacara de su casa. A la tía de Luis no le gustó nada que la pusieran en esa situación. No era su obligación y sabía de alguna manera que Luis era una carga desagradable, pero aún así la ayudó. Tardó 1 semana en lograrlo. Le consiguió un trabajo y un cuarto en una pensión. Se le acabaron las excusas. El día en que Luis se fue de la casa, Amanda no estaba. Se había quedado a dormir en casa de sus abuelos, ya que su abuela estaba enferma y alguien debía cuidarla. A pesar de todo, ella ansiaba despedirse. Por alguna razón, a veces tenemos una extraña necesidad de cierre, y ella no podía permitir que Luis se fuera sin verlo al menos una última vez. Amanda encontró la manera de llegar a su casa justo antes de que Luis se fuera. Él no estaba en ese momento, pero su maleta estaba en la puerta. Parecía demasiado llena de cosas, así que echó un vistazo rápido. Afortunadamente, porque encontró varias cosas robadas de casa de sus abuelos, las cuales sacó, por supuesto, aunque, a decir verdad, solo revisó el bolsillo de afuera de la maleta. Amanda se sentía vacía. Ella cree que en realidad nunca estuvo enamorada de él, que no sintió amor, sino que era apego lo que sentía. Se preguntaba una y otra vez diferentes por qué. Pero a él, irse, también tuvo una sensación de paz y calma, porque al fin todo había cesado. Cuando Luis finalmente salió de su casa por última vez, Amanda sintió unas enormes ganas de bailar, de cantar, de correr. Por primera vez en mucho tiempo, finalmente era libre. Amanda siguió con su vida, haciendo las cosas que le gustaban, reafirmando lo que ella ya sabía, y era que sola estaba mucho mejor. También comenzó a salir de nuevo, retomó la relación con sus amigas y poco a poco les contó por todo lo que había pasado. Y aunque durante un tiempo le provocaba nervios la idea de un reencuentro inesperado o de que Luis regresara a su casa sin aviso, eso nunca sucedió. Hay una cosa que Amanda sí puede aún agradecerle a Luis, y es que después de que él salió de su casa, fue como si ella nunca hubiese existido. Jamás la volvió a buscar.